Sí, sí, profesor. Ya, habíamos visto este ejercicio uno y el ejercicio 2, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejercicio, el 2.23, ¿ya? Bueno, en la clase pasada, bueno, el problema que hubo también. A ver, me dice, un sistema contiene vapor saturado. El agua tiene sus formas líquido, saturado, en un extremo, todo líquido. Luego, entre el líquido saturado llega el vapor húmedo y vapor saturado. En la campana es una línea horizontal, entonces, pero me está indicando que tenemos vapor saturado de agua a 0.2 megapascal. Se realiza un proceso de compresión. Siempre los sistemas, la sustancia de trabajo, agua. Estado, vapor saturado. Presión, 0.2 megapascal. Se realiza un proceso de compresión según la ley politrópica P por B a la 1.3 constante, hasta una presión final de 1 megapascal. Vean, se eleva la presión. Me preguntan, al final del proceso se tiene líquido comprimido, vapor húmedo, vapor saturado o vapor sobrecalentado. Pues vamos a ver este ejercicio. Dos veintiuno, 2.22. Entonces, acá tenemos el ciclo, ¿no? Sustancia, agua. Presión inicial, 0.2 megapascal. Como me indican vapor saturado, significa que la calidad es 1, por eso lo pongo acá. Acá es la zona a 0.2 megapascal de vapor saturado. Acá es la zona de líquido saturado. Y toda esta zona intermedia es de vapor húmedo. ¿Cómo caracterizamos? Mediante la calidad. Acá la calidad es 0 y se incrementa hasta 1. Acá la humedad es 1 y disminuye hasta 0. Y los puntos intermedios tienen una calidad y una humedad. Se sabe que la calidad más la humedad es igual a la unidad, que es la calidad, la proporción másica de vapor respecto al total. Me dan el proceso. Ahora, si me dicen proceso P por B a la 1.3 constante, ustedes vean que ha cambiado. Acá le he puesto volumen específico. ¿Por qué lo mismo? Porque volumen específico es volumen por unidad de masa. Entonces, volumen es volumen específico por masa. Si yo lo reemplazo que el volumen específico por la masa, la 1.3, la masa en un sistema no cambia. Y esta constante entre m a la 1.3 sigue siendo constante. Por ese motivo, la ecuación politrópica que estaba relacionada con el volumen es la misma que voy a utilizar con volumen específico constante. Se está comprimiendo, significa que se eleva la presión de 0.2 a 1 megapascal, ¿no? Y ya tenemos el volumen específico en 1, que corresponde al volumen específico de vapor saturado en 1, 0.8857. ¿Cómo obtenemos esto? 0.2 megapascal. Nos vamos a tablas. Vamos a ver las tablas. Pues es importante las tablas termodinámicas. Entramos con la tabla A2, porque en la tabla A1, que es la que ven aquí, el input, hemos trabajado con refrigerante, que es lo que anteriormente. El input para la tabla, hay que ver el agua, estamos trabajando con agua. Tener mucho cuidado, porque hay acá agua, neón, argón, refrigerantes, todo. La sustancia de trabajo, agua. Estamos llegando ya. ¿Tables? A2. Vean, la tabla 1, que es del vapor saturado de agua, propiedad de saturación de agua, el input es la temperatura. En la tabla 2, el input es la presión, justo 0.2 megapascal. Acá estamos, 0.2 megapascal. Para 0.2 megapascal le corresponde una temperatura de saturación de 120.23 grados Celsius. Volumen específico del líquido saturado 0.01061. Volumen específico de vapor saturado 0.8857. Esos valores son los que vamos a ver a continuación. 0.8857. 0.2. La temperatura también tenemos, pero luego, como sigue un proceso politrópico, se cumple que presión en 1 por volumen específico en 1 a la 1.3
es igual a la presión en 2 por volumen específico a la 1.2. ¿Qué es lo que queremos obtener? ¿Cuál es este volumen específico final? Yo lo he trazado así en una zona sobre calentamiento, pero podría ver este proceso por acá. ¿Quién nos va a definir cuál es el estado? Yo tengo que fijarme a 1 megapascal, cuál es el volumen de líquido saturado y cuál es el volumen de vapor saturado. Si mi volumen específico 2 sale entre este rango, diré que es vapor húmedo. Si mi volumen específico sale menor que este rango, diré que es un líquido subenfriado. Si mi volumen específico en 2 sale mayor que esto de acá, que es vapor saturado, vapor sobrecalentado. Entonces, ¿quién me define esto? La ley politrópica. La presión en 1 por volumen específico en 1 a la 1.3 es presión en 2, volumen específico 2 a la 1.3. ¿Qué necesitamos despejar? El volumen específico final. Entonces va a quedar presión 1 entre presión 2, volumen específico a la 1.3, volumen específico 2 a la 1.3 y luego eh, tomamos exponente inverso y ahí tenemos. Todo es dato porque el volumen específico 1 me indicaron que era vapor saturado, 0.8857, la presión inicial 0.2, la presión final 1 megapascal, 1 sobre 1.3, y obtenemos un volumen específico final de 0.2568 metros cúbicos por kilogramo. Ahora nos vamos a tablas para la comparación. Me voy a 1 megapascal. Nos vamos a tablas. Entonces, a 1 megapascal, acá están viendo, 1 megapascal, me corresponde una temperatura de saturación de 179.91 grados Celsius. Me está correspondiendo un volumen específico de líquido saturado de 0.001127 y un volumen específico de vapor saturado de 0.19444. Esos datos, veamos, esos datos, volumen específico de líquido saturado de vapor saturado. ¿Y qué notamos? Que el volumen específico en 2 es mayor que el volumen específico de vapor saturado. ¿Qué significa? Que está en una zona de vapor sobrecalentado, porque el volumen específico en 2 es mayor que el volumen específico de vapor saturado, que corresponde a una presión de 1 megapascal y una temperatura de saturación de 179.91 grados Celsius. Y con esto habíamos contestado la respuesta. ¿Qué ejemplo sigue? El 224. Vamos a leer y entender primero el problema para poder fijar sus procesos. 224. 224, acá está. En el recipiente mostrado se tienen 5 kilogramos de una mezcla de vapor y líquido de agua a un bar. Vapor y líquido está indicándome que tenemos acá lo que es vapor saturado. ¿Cómo está? Ahí. Bien, me están escuchando, ¿no? ¿Alguien me puede indicar? Sí, me escucha. Ya. Tenemos acá una mezcla. El agua es fundamental. En parte vapor, en parte líquido. Son 5 kilogramos. Y me da a la presión un bar. Un bar 100 kilopascal, 0.1 megapascal. Dice, para soportar el émbolo sin fricción se requiere una presión de 2 bar. Te tiene que acá elevar la presión para que pueda soportar. Y también el efecto de la presión atmosférica. Y para que ocurran los procesos, no tiene que ver alguien que actúe. En este caso se está transfiriendo calor, como indica acá. Se transfiere calor al agua hasta obtener vapor saturado a 1 megapascal. Se transfiere calor al agua hasta obtener un estado final que no sé dónde lo va a fijar, pero sé que es vapor saturado a 1 megapascal. Cuando este émbolo está soportado a los apoyos, hay una reacción. Pero llega el momento que la presión se eleva, que ya no hay contacto. Y luego todo este proceso que sigue, salvo que no haya un resorte, va a ser un proceso isobárico. Todo pistón realiza un proceso isobárico despreciando la fricción y de cualquier agente externo que regule su comportamiento, que le transmita fuerza. ¿Qué quiere?
determine la calidad del agua en el estado inicial en porcentaje. ¿Cuál es la calidad inicial? La calidad del agua en el instante en que el émbolo se separa de los topes. La calidad del agua en el instante que el émbolo se separa de los topes. Estos resultados ven. 21, 222, 224. Aquí estamos. Sustancia agua. Masa 5 kilogramos, estado mezcla, presión 1 1 bar, presión para soportar el émbolo 2 bar, y tenemos vapor saturado a 1 megapascal, estado final. Determina la calidad del agua en el estado inicial. Lo primero que debemos obtener es el volumen específico, ya que tenemos el área del pistón y en estado inicial tenemos esta altura, entonces el volumen de la mezcla es el área por la altura. Y volumen específico es volumen sobre masa, más de 5, y obtenemos el volumen específico. Entonces, tenemos la presión, acá hacemos un diagrama de fuerzas, esto lo dejamos de lado como referencia, sabes que lo único que he puesto acá que para 0.2 megapascal la temperatura de saturación es 120-23, esto es tabla, lo vamos a verificar, a ver, para 0.2 megapascal, 0.2 megapascal, vean acá, la temperatura de saturación, ¿cuánto es? 120.23 grados Celsius. Hacemos un diagrama de fuerzas sobre el pistón. Acá la presión atmosférica por el área, el peso, la reacción total y la presión de la sustancia, el vapor húmedo por el área. Hacemos el equilibrio y encontramos que la presión del gas es soportar la presión atmosférica, el peso menos la reacción entre el área. Tenemos además que la presión en 1 me dicen es 0.1 megapascal, porque está a 1 bar. Entonces, como está a 1 bar 100 kilopascal, 0.1 megapascal en estado inicial, vamos a tablas y debemos encontrar esto de acá, la temperatura de saturación 99.63, el volumen específico del líquido saturado 0.01043 y el volumen específico de vapor saturado 1.6940. ¿No? Entonces, yo ya tengo el volumen específico inicial porque el área por la altura entre la masa tenemos. ¿Y qué es lo que podemos obtener? La calidad. Estos valores de 0.1 te van a tablas, a 2 es 99.63, volumen específico líquido saturado y volumen específico de vapor saturado. Me voy a las tablas a 0.1 megapascal. Acá está. Están visualizando 0.1 megapascal, temperatura de saturación 99.63, volumen específico líquido saturado 0.01043, volumen específico vapor saturado 1.6940. Todos los datos que ustedes ven acá, disculpen, detalles. ¿Con qué presión estamos actuando? Para soportar el pistón son 2 bar, 0.2 megapascal. Y la presión atmosférica, 1 bar, 0.1 megapascal. La presión final, 0.3 megapascal. Y para 0.3 megapascal, ¿qué es lo que debemos obtener? De frente en las tablas, antes de esto de acá, estos valores que les había indicado, me permiten obtener la calidad. Yo tengo el volumen específico inicial, porque tengo el volumen y la masa, 0.5. Y teniendo el volumen específico inicial menos BF entre BG menos BF, BF es volumen específico de líquido saturado, volumen específico de vapor saturado, BG1, menos volumen específico de líquido saturado. Teniendo, ¿no? Porque según los datos hemos podido determinar el volumen específico inicial. Si yo tengo el volumen específico, ya la calidad está dado.
volumen específico menos BF entre BG menos BF. Acá efectuamos la operación y nos sale una calidad de 0.2947. ¿Qué significa 0.29? Proporción másica. Masa de vapor a masa total. Me está indicando de que el 29% de esa mezcla de agua y vapor, ¿no? Es vapor. De esa mezcla, el 29% es vapor. Y por consiguiente, el complemento de uno, que sería 71%, ¿no? Sería de líquido. O sea, hay más líquido que vapor. Me pregunta cuando el émbolo se separa. Cuando el émbolo se separa, solamente la presión que actúa es la atmosférica y el efecto del peso, ¿no? Y tengo una presión de 0.3 megapascal. Estos valores para 0.3 megapascal, cuando el émbolo se separa inmediatamente, ¿no? De acá, de acá. Se eleva la presión y se separa, ya no hay la componente de reacción y va a subir la presión constante. Entonces, ¿con qué presión? Ya lo tenemos. Es la presión atmosférica más la presión que se requiere para poder soportar el émbolo. Nos vamos a tablas para obtener la temperatura de saturación, el volumen específico de líquido saturado, el volumen específico de vapor saturado que corresponde a 0.3 megapascal. Nos vamos a la tabla A2. Tabla 2, acá 0.3 megapascal. Ustedes están visualizando aquí 100.33.55 grados Celsius, temperatura de saturación, B sub F, volumen específico del líquido saturado, 0.001073, volumen específico de vapor saturado, 0.6058. Todos esos datos los tenemos aquí. Todo lo que... Y al final, cuando llega al tope, tenemos, ¿no? El proceso no tiene la calidad, ¿no? Cuando el émbolo se separa, no es el tope, estamos cuando se separa, disculpe. Cuando se separa, el volumen es el mismo, 0.5. 0.5, pero cambian las condiciones de presión. Volumen específico 0.5 metros cúbicos por kilogramo, BF que corresponde a 0.3 megapascal, BG menos BF que corresponde. Entonces acá, ¿qué podemos notar acá? Que al inicio teníamos un 29% de vapor y al final cuando se separa tenemos un 82.5% de vapor. No me pide más, no pide más. Vamos a continuar con el problema 225. No pide más. Siempre hay que hacer su diagrama presión-volumen. Doscientos veinticinco dice, un sistema contiene 170 metros cúbicos de vapor y 0.56 metros cúbicos de líquido de agua a una presión de 0.15. Pues acá me está indicando el volumen de vapor, el volumen del líquido y a qué presión está. No puede fijar el estado. Luego dice, se transfiere calor mediante un proceso isobárico, presión constante, hasta tener un volumen total de 200 metros cúbicos. Me piden determine la temperatura del agua en grados Kelvin en el estado inicial, la calidad en porcentaje en el estado inicial, la calidad en porcentaje en el estado final. Tenemos sustancia agua, me dan la relación de volumen, no me dan relación másica, pero tenemos una fórmula que les he explicado anteriormente que vincula el RFG, que es el volumen de líquido, a volumen de vapor, con la calidad. Si yo tengo los volúmenes, ya tengo la calidad. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar este ejemplo 225. 225, 224, 225. Acá está. Volumen que corresponde al vapor, 170 metros cúbicos. Volumen que le corresponde al líquido, 0.56 metros cúbicos.
Presión inicial, 0.15 megapascal. Se realiza un proceso isobárico hasta que a 0.15, hasta que el volumen final es 200 metros cúbicos. ¿Qué pide lo primero? Pregunta la temperatura en grados Kelvin, la calidad en porcentaje, el estado inicial, la calidad en porcentaje en el estado definido. Y usamos la fórmula que les digo. La calidad, esta fórmula muy útil que me permite determinar, relaciona la calidad con la relación de volúmenes de líquido a vapor. La calidad es el volumen específico del líquido saturado en 1, más la relación de volúmenes de líquido a vapor, volumen específico de vapor saturado, más volumen específico del líquido saturado. Con los datos iniciales que me dan B de vapor 170, volumen de líquido, determinamos la relación RFG1, volumen de líquido a volumen de vapor. Volumen de líquido 0.56, volumen de vapor 170. Hacemos la relación y tenemos el RFG. Lo reemplazamos en la fórmula 1 para obtener la calidad. Acá estamos reemplazando BF, RFG, BG, BF, que corresponde acá a 0.15 megapascal, temperatura de 111.37. Lo podemos ver en la tabla, 0.15 megapascal. Acá estamos, 0.15 megapascal, temperatura de saturación 111.37, BF 0.001053, BG 1.1593. Todo lo que les he indicado está acá. Reemplazando valor, obtenemos la calidad en estado inicial, nos sale 0.21613. En porcentaje lo multiplicamos por 100. ¿Qué significa 21.613%? De que en el estado inicial, la masa de vapor a la masa total es de 21%. Como tenemos la calidad inicial, podemos obtener el volumen específico inicial, aplicando la fórmula, ¿no? Volumen específico inicial es volumen específico de líquido saturado, más la calidad, volumen específico de vapor saturado, menos volumen específico de líquido saturado. Todo es dato porque tenemos el estado inicial, el BF, el BG, y además hemos obtenido la calidad a partir de la relación volumétrica y obtenemos el volumen específico inicial. ¿Para qué necesito el volumen específico inicial? Para obtener la masa inicial. Como es un sistema, la masa se tiene que conservar. La masa es el volumen inicial entre el volumen específico inicial, por la definición de volumen específico. Volumen específico es volumen por unidad de masa. Masa es volumen entre volumen específico. Entonces, como yo tenía el volumen inicial, porque en parte era 170 y en parte era 0,56, volumen total, ¿cuánto es? 170.56. Además, tengo el volumen específico inicial que hemos obtenido a partir de la calidad, tenemos la masa. Y este se permanece constante. Con esta masa y el dato que me dan que al final tengo 200 metros cúbicos, entonces, volumen específico final, volumen por unidad de masa. La masa se conserva. El vínculo que tiene el sistema es que la masa del sistema permanece. Reemplazamos y obtenemos el volumen específico final, 0.29445. La calidad es obvio, ¿no? La calidad es igual volumen específico total menos volumen específico de líquido saturado entre volumen específico de vapor saturado menos volumen específico de líquido saturado. Reemplazamos los valores y nos sale una calidad de 0.2538, 25.38%. ¿Ya? Como hay calidez, vapor húmedo. ¿Dónde obtenemos esto de acá? 384.37 grados Kelvin, porque para el estado final me daban de dato, no, isobárico 0.15. 0.15 megapascal, no, a 0.15 megapascal. ¿Qué temperatura de saturación le corresponde? A 0.15 megapascal le corresponde 111.37. Le suman estos 273 y sale 384.37.
con lo que habríamos contestado la pregunta A, la pregunta B y la pregunta C. ¿Cuál es el vínculo que hemos usado? La fórmula que relaciona la calidad con la relación de volúmenes. Además, con estos datos he obtenido la masa inicial, porque todo sistema, casualmente en las definiciones preliminares que vimos, en todo sistema puede cambiar de volumen, puede cambiar de calidad, de humedad, pero la masa permanece constante. La masa en el estado 1 es la masa en el estado 2. Por eso es que es importante obtener la masa en el estado 1. Ya que ya me daban de dato el volumen específico, el volumen final, entonces si yo tengo el volumen y tengo la masa, tengo el volumen específico. Y me doy cuenta que corresponde a vapor húmedo, porque a 0.15, a 0.15, el volumen específico del líquido es 0.0 y BG es 1.15. ¿Y yo cuánto tengo? No tengo 1.15, 0.3 tengo. Entonces, estamos en la zona de vapor húmedo y en la zona de vapor húmedo, esta es la fórmula que me permite encontrar la calidad. Volumen específico total menos volumen específico del líquido saturado entre volumen de vapor saturado menos volumen de líquido saturado. A esta presión, ¿qué temperatura de saturación le corresponde? 111.37. Pero como me piden en grados Kelvin, le sumamos 273 y obtenemos esa temperatura de 384.37. Bien, este de acá sigue, acá hay otro, 226. Vamos a ver 226. A ver 226. El ejemplo 226. A ver, 226. En la figura se muestra un cilindro pistón sin fricción que contiene líquido saturado de agua, acá líquido saturado, todo líquido, a una presión de 2 megapascal. Como ustedes están viendo, en los estados no cambian. Tiene que haber un agente, una causa que haya cambiado. ¿Por qué cambia el estado? Porque se transfiere calor. Se transfiere calor al agua hasta alcanzar una presión de 5 megapascal. 5 megapascal. Entonces, determinar, dice, la masa del pistón en kilogramos y me preguntan, al final del proceso, me dan los topes, me dan la masa inicial de agua, me dan el área de pistón y me dicen, al final del proceso se tiene vapor húmedo o vapor sobrecalentado. Me dan como dato la presión atmosférica, que es un bar, la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado. Este es el esquema. Los datos iniciales son del líquido saturado, de agua 2 megapascal. Se transfiere calor hasta alcanzar una presión de 5 megapascal. Y me piden, ¿no?, la masa del pistón. Vamos a ver este ejemplo 226. Lo tenemos. Sustancia, agua, líquido saturado, presión 1, 2 megapascal, presión final 5 megapascal. Me están pidiendo la masa del pistón. Y determinar el estado final, sabiendo que la presión atmosférica es un bar, 100 kilopascal, 0.1 megapascal, la gravedad 9.8 metros por segundo, se transfiere calor y ahí están los topos. En el estado inicial tenemos la presión 2 megapascal y esto de tablas, T1 212.42 grados Celsius, el volumen específico líquido saturado 0.001177, volumen específico vapor saturado 0.099 centímetros. Hacemos diagrama de cuerpo libre en el pistón, tenemos la presión atmosférica por el área, el peso, la presión de la sustancia, por este es importante, del fluido por el área, sustancia de trabajo, ¿no? Acá no disfrutó el área y despejando,
obtenemos que la presión del fluido tiene que soportar a la atmosférica más el peso entre el área, y tenemos el peso, presión atmosférica menos presión de la sustancia menos presión atmosférica por el área. Tenemos 2 megapascal, 0.1 por 10 a la sexta, y obtenemos el peso, 1.9 meganewton. Y el peso en masa por gravedad, dividimos entre la gravedad y obtenemos la masa del pistón, 0.1938. Simplemente igualando las, como se llama acá lo que falta, ¿no? Presión por área cuenta acá. Dividimos todo entre la presión, acá esto sí está correcto. La presión es la presión atmosférica más el peso entre el área, y de acá el peso sale presión menos presión atmosférica multiplicado por el área. La presión atmosférica me dan de datos 0.1 megapascal, la presión 2. Efectuamos y obtenemos el peso. Despejamos el peso del pistón. Nos dividimos entre la gravedad, obtenemos la masa. Cuando llega al tope, yo conozco el volumen, porque es 5. Entonces, la masa no ha cambiado. La masa es, en sistema termodinámico, la masa permanece constante. Entonces, volumen específico es volumen por unidad de masa, volumen 5 cuando llega al tope, masa 10, ya tengo el volumen específico final. Clave es el volumen específico. Y nos vamos ¿y cómo sé que es sobrecalentado? Porque me voy a presión constante. ¿A qué presión constante? A la presión de 2 megapascal. Tenemos que BF es 0.01177. BG es 0.09963. Entonces, si está dentro de este rango, es vapor húmedo. Si está por debajo, líquido enfriado. Si está por encima de este valor, vapor sobrecalentado. ¿Y cuánto salió el volumen específico final? 0.5. Comparamos 0.5. 0.5 es mayor que 0.099, por lo cual acá está, trazamos el gráfico temperatura, volumen específico, trazamos la isóbara a 2 megapascal, y con el volumen específico establecemos el estado 2. Luego que llega al tope, hace un proceso con volumen específico constante hasta llegar a la presión de 5 megapascal. Entonces me pedían a mí, ¿cuál es el estado 2? El estado 2 es de vapor sobrecalentado. Más no me piden, pero acá está el diagrama, temperatura, volumen específico. Entonces, siempre se compara, reitero, a la temperatura que corresponde, los rangos, el volumen específico del líquido y el volumen específico de vapor. Una vez que yo tengo el volumen específico, yo comparo 0.5, es mayor que este. Vapor sobrecalentado. Ya. Seguimos con la 228. Todo esto ya les he compartido, le he mandado sus correos, creo que todo esto de acá, por si acaso. 228. 228. Un recipiente rígido, rígido, volumen constante, contiene 0.339 metros cúbicos de líquido y vapor de agua en equilibrio bar. Vapor húmedo. Y me dan de dato la calidad, 80%. El agua transfiere calor circulante hasta menos 10 grados Celsius. Determine la masa de agua contenida en el recipiente en kilogramos y el volumen ocupado por el líquido a menos 10 grados Celsius en centímetros cúbicos. ¿Qué fracción del volumen del recipiente representa el volumen de vapor a menos 10 grados Celsius? A baja temperatura tenemos por el ejemplo, disculpen por el ejemplo, es ubicado, ¿cuál es el ejemplo? Lo hemos hecho. También este de acá, menos 10, 228.
Todo esto lo tienen, estoy mandando sus correos, ni siquiera para decir aula virtual no tengo acceso, toda la información estoy mandando a sus correos. 228. Volumen inicial 0.339 metros cúbicos. La presión inicial 0.1 megapascal. Me dan de datos la calidad 0.8. Y estos valores 99.63, BF1 y BG, todo entramos a la tabla 2. Voy a entrar con 0.1 megapascal. Tabla 2, 0.1 megapascal, vean acá. 99.63, BF 0.001043, BG 1.6940. Masa de agua y el volumen de sólido. El volumen específico inicial. Como tengo los volúmenes específicos y tengo la calidad, yo puedo determinar el volumen específico inicial a través de esta fórmula. Volumen específico de vapor húmedo o mezcla, el volumen específico de líquido saturado, más la calidad que multiplica a volumen específico de vapor saturado menos volumen específico de líquido saturado. Reemplazamos los valores, tenemos el volumen específico inicial. Masa es volumen sobre volumen específico. Tenemos el volumen inicial y el volumen específico, tengo la masa. Esta es la que se va a conservar. Como hace un proceso, la masa permanece constante y el volumen permanece constante, el volumen específico permanece constante. Y ahora nos vamos a una tabla sólido más vapor, ¿no? Eso lo llamamos a baja temperatura, a menos 10 grados Celsius. Esa es la tabla A7. Es la tabla A7. Ahí vamos a encontrar los volúmenes específicos de sólido y de vapor y la presión que corresponde a una temperatura de menos 10 grados Celsius. Esto es un poco lo que ustedes pueden ver, esto le llaman hielo seco, no sé si han visto, los vendedores de helados tienen hielo seco, sólido más vapor, esta baja temperatura. Ese hielo seco lo usan para mantener los helados. Esa baja temperatura es agua que está en fase sólida y en fase vapor. Eso me corresponde a la tabla A7. Nos vamos a la tabla A7. 3, A4, A4, líquido comprimido, A7. Propiedades sólido más vapor de agua. Buscamos a menos 10 grados. Presión, acá está, 0.2602 kilopascal. Volumen específico líquido saturado, 1. Sólido, disculpen, 1.0891 por 10 a la menos 3, porque está multiplicado por 10 al cubo. Volumen específico de vapor, 466.7. Y energía interna, entalpía, eso cuando sea la primera vez. Entonces, nos vamos a esa tabla, entramos a menos 10 grados Celsius, obtenemos la presión, volumen específico de líquido, volumen específico de vapor. Esto lo van a ver acá. Sabemos que la masa de sólido más la masa de vapor es 0.25, no cambia. Y también sabemos de que el 0. El volumen es igual a las masas por los volúmenes específicos. Masa de vapor sólido por volumen específico de vapor, masa de sólido por volumen específico de sólido, masa de vapor, volumen específico de vapor, el volumen. Ecuación 1 es el principio de conservación de masa. Masa de sólido más masa de vapor, 0.25. Ecuación 2 es de volumen. El volumen total, 0.399, es en parte el volumen de sólido más el volumen de vapor. Volumen de sólido, su volumen específico por su masa, su volumen específico por su masa. Dos ecuaciones con dos incógnitas se resuelven y obtenemos la masa de sólido y la masa de vapor. Para obtener el volumen de sólido, masa de sólido por volumen específico. Y obtenemos el volumen de sólido. Con lo cual habríamos contestado esta pregunta.
Ya, este ejercicio 229 queda pendiente para el seminario del día martes, ¿no? Porque la otra semana ya son las últimas prácticas calificadas. Ya, esto vamos a continuar. Ahora este material lo tienen, ¿no? Les he entregado, ¿no? O no, no está no es enviado. ¿Me puede contestar? Voy a dejar de compartir. De verdad. ¿Lo tiene o no lo tiene? Seminario 2 para enviar en estos momentos. ¿Alguien me puede contestar? Ya, entonces voy a volver a tomar la asistencia, entonces, ¿ya? Entonces, lo que lleguemos el día martes, tomaremos, ¿no? La práctica el día viernes, por si acaso. El día viernes tomamos la última práctica. Yo voy a ver el tema de la asistencia. A ver, me dictan los que recién han ingresado, apellidos. Valentín Alvarado, profesor. ¿Cómo?